Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Te adoramos y bendecimos tu precioso nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias por estar en nuestras vidas. 53 minutos nos separan de las 20 horas. Aquí estamos en el programa en los últimos días con esto que se titula El espíritu del anticristo. Y ahora vamos a hacer una breve reseña de lo que es el anticristo. Pero primeramente quiero compartir con ustedes esta palabra que se encuentra allí en 1 de Juan 4:3, para que realmente la puedan guardar en sus corazones. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, mis hermanos, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Se enseña que el anticristo no es un hombre, pero sí un espíritu. Y hoy hay muchos anticristos, mis hermanos. Aunque el versículo antes citado, el que mencionamos recién, hace referencia al espíritu del anticristo, Juan explica claramente que el anticristo es una persona, ¿sí? Como han oído, el anticristo tiene que venir y consecuentemente ahora han aparecido muchos anticristos. 1 de Juan 2:18. No vamos a estar leyéndolo porque ya estamos en el último bloque y el tiempo apremia. Eran ya presentes muchos anticristos obrando con el espíritu del anticristo. Ninguno de estos, sin embargo, era el anticristo que, como lo asegura el apóstol Juan, debe venir. Estamos hablando del el hijo de perdición, ¿no es cierto? Aquel que va a gobernar mundialmente a la humanidad. Pablo se refiere al anticristo como el hombre de pecado, como el hijo de perdición, aquel impío que el Señor va a matar con el soplo de su boca y va a destruir con el resplandor de su venida. La llegada de este impío va a aparecer con la acción de Satanás, acompañado por potentes acciones de señales y de prodigios falsos. Usted lo puede ver allí en 2 de Tesalonicenses 2:3-10. Si esto no es el anticristo, ¿quién será? Este malvado hombre que se va a sentar en el templo de Dios como Dios, que va a ser reconstruido en Jerusalén en estos últimos días, y así lo dice la Biblia, proclamando ser Dios. ¿Quién otro, sino el anticristo, el gobernador del mundo, tendrá de Satanás una autoridad semejante? Y todos los habitantes de la tierra lo van a adorar. Qué triste va a ser esto, ¿no? Estos van a ser los falsos, de los que veníamos hablando recién, Apocalipsis 13:3, del 4 al 8. Pablo declara, y saben ahora qué es lo que al presente lo retiene, para que sea manifestado en su tiempo, como lo dice 2 de Tesalonicenses 2:6. Aún así, muchos han intentado identificar al anticristo antes de que fuera su tiempo. Este hombre malvado, que casi ciertamente hoy sabemos que está vivo, podría no saber quizás él mismo que el rol que va a cumplir, ¿no?, a través del enemigo del diablo, porque no nos olvidemos que si bien él va a ser elegido por la humanidad, no se olviden que él va a morir y va a resucitar, y cuando resuciten no va a resucitar el espíritu del hombre que está en él, sino el espíritu de Satanás en él. ¿Entienden, mis hermanos? Así que quizás él mismo no lo sepa. Antes de nada, debe llegar, antes de que todo esto suceda, o sea, de que este hombre sea manifiesto, tiene que venir la apostasía. Ya estamos, mis hermanos, ya está en acción el ministerio de iniquidad del que la Biblia menciona, ¿sí? Y tiene que llegar a su día final. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, como lo dice 2 de Tesalonicenses 2:3. Este versículo nos enseña que el anticristo debe aparecer, y lamentablemente va a aparecer. Es triste, mis hermanos, pero muchos van a ser engañados. Solo Dios es mucho más poderoso que Satanás, y la clave consiste en que Dios, que es omnipotente, junto con su iglesia, va a ser quitado de esta tierra, ¿sí? Por eso es que yo te insto, vos que estás del otro lado, a que le creas al verdadero Espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios, al Consolador, el Espíritu de verdad, para que puedas irte con Él antes de que todas estas cosas acontezcan, antes de que sucedan todas estos acontecimientos que están escritos desde antes de la fundación del mundo, aquí en la palabra, ¿no? Dios quiere salvarte
y Dios no quiere que vos estés en ningún lugar donde se lo niega. Negar, por ejemplo, que Dios ha venido en carne expresa el verdadero espíritu del anticristo. Este espíritu se manifiesta, por ejemplo, en la convicción de los testigos de Jehová. Voy a ir bajando un poquito la música de fondo porque me está... Ahí está. Ahora sí. Es importante que podamos entender esto, mis hermanos, que se manifiesta, por ejemplo, en los testigos de Jehová. Ellos dicen que Jesús no es Dios. El Islam, en el Corán, aunque honran a Jesús como grande profeta, ellos niegan la deidad de él. Y de esta manera hacen un alto porcentaje de los supuestos llamados cristianos nacidos de nuevo, que en realidad es una vil mentira. Esas personas están perdidas. No importa si ellos cantan canciones cristianas o si asisten a una iglesia regularmente. El Señor dijo antes que Abraham fuese yo soy. Este es el nombre de Dios, Yahvé, Jehová, Jesucristo. Él es el único y verdadero Dios. Toma nota, lee después en tu casa Éxodo 3:14 y San Juan 8:58. El rechazo de los mormones, cuando Jesús vino al mundo, para ellos era un ser espiritual, medio hermano nuestro y medio hermano de Lucifer, en el estado preeterno, dicen ellos. Nuestro Padre en el cielo, una vez que fue un hombre pecador, escuchen bien, lo traspuso a otro planeta y luego fue redimido por Jesús terrestre. Él es Dios hoy, el Dios de los mormones, es un hombre entusiasmado, con numerosas esposas a través de las cuales posee millones de hijos espirituales. En realidad, ellos divagan en todo esto por su propia concupiscencia, mis hermanos. Esta enseñanza es totalmente antibíblica. La Iglesia Católica afirma que María es la Madre de Dios y la esposa del Espíritu Santo. Y esto no es más que una doctrina anticristiana. Aún más sutil, de hecho, María no es la Madre de Jesús, el Hijo eterno que Dios... No, mis hermanos, y les voy a explicar por qué. Ella es la Madre de Jesús como hombre, la Madre del cuerpo que el Padre había preparado para su Hijo en su útero. Por eso cuando aparecen en el mundo, Cristo dice: tú me has preparado un cuerpo, Hebreos 10:5. María no es la esposa del Espíritu Santo. La creación sucedió a través del Espíritu Santo en el útero de María. El Verbo fue hecho carne, como lo dijimos antes, que Jesús, cuando llegó a ser hombre, no tenía nada que ver con una relación terrenal con María para poder afirmar que el Espíritu Santo fuera el esposo de María. No, nada que ver. El Señor nació del Espíritu Santo, no de una relación sexual. Para que usted lo pueda entender, se lo hablo en criollo. La reencarnación enseñada por el hinduismo o de la nueva era o edad es negar más una vez que Jesús ha venido en carne. Ellos creen en la reencarnación, como lo dijimos antes, ¿no? Que implica aquello que Jesús vino en otros cuerpos repetidamente en vidas sucesivas en su encarnación. Bueno, nada que ver, mis hermanos. Esto es una vil mentira. Esta enseñanza viene del espíritu del anticristo también. El sacrificio de la misa niega la enseñanza clara de la Biblia. Cristo ha sido ofrecido una sola vez y para siempre, para llevar sobre sí los pecados de muchos. Una sola vez ha manifestado esto para anular el pecado de cada uno de nosotros. Hebreos 9:25, 10, 18. Ignorando estas escrituras, el catolicismo declara por consiguiente la misa, que es un sacrificio en el que se perpetúa el sacrificio de la cruz. En el sacrificio de la misa, nuestro Señor se inmola, según ellos. El sacrificio eucarístico es la fuente y la culminación de la vida cristiana. En el sacrificio de la misa, de hecho, Cristo se ofrece a sí mismo para la salvación del mundo entero. A través de esta falsa enseñanza, el espíritu del anticristo permite sintonizando Misión Cristiana Evangélica. Me está matando, voy a tener que programarla de otra manera la radio o bajarla toda cada vez que estoy con este programa, porque bueno, esta es la configuración que hice, pero bueno, no va para el programa y a veces tengo que andar parando la radio y bueno, se me hace difícil. Bueno, mis hermanos, la entrada de Cristo en un cuerpo de carne fue una sola vez y permanece en el mismo cuerpo. No resucitó en un espíritu como creían los discípulos, porque él dijo: tóquenme, vean. ¿Qué le dijo a Tomás?
porque me viste, Tomás, creíste. En un momento le dijo que no lo tocaran porque había ascendido al Padre, pero él había comido con ellos, después lo pudieron tocar, después pudieron estar con él, y comprobaron. Hay muchos testigos, mis hermanos, y usted puede leer la Biblia, de que realmente Jesucristo es Dios, que Él ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Él dice en su palabra: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el que ha de venir, Él es antes de todas las cosas. Y eso es lo que realmente tenemos que entender. Es necesario creer en la resurrección corporal de Cristo para ser salvos, porque la Biblia dice que si crees con tu corazón que Dios ha resucitado de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Pablo decía: ahora, hermanos, les declaro que el evangelio que yo les he anunciado, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día. Primera de Corintios 15:14. Ningún otro evangelio puede salvar nuestra alma. Así que, hermanos, yo los insto para que proclamen sin compromiso y rechacemos las mentiras del anticristo, ¿sí? Él es Dios, Él es el verdadero, Él es uno, el Señor uno es, que se ha tenido que dividir en tres. No lo quiero ni mencionar porque empiezan los trinitarios y el solo Jesús con los problemas, y no quiero entrar en esa faceta que realmente un día la vamos a explicar con mi hermano Alejandro, porque Dios nos la ha aclarado. Y hermanos, todos somos hermanos, y por más que tengan diferentes puntos de vista doctrinales, nos amamos, somos hermanos. Y con mi hermano Alejandro, que ya está invitado, que Dios te bendiga, Ale, y que te esté sanando pronto, vamos a discutir el tema de los apóstoles y de los profetas. Él dice que hay apóstoles y profetas hoy en día, y yo digo que no. Bueno, mis hermanos, que Dios bendiga su preciosa vida. Para mí los profetas fueron hasta Juan, y cualquiera en el reino de los cielos mayores que Juan, no como los que estamos viendo hoy en día. Sí hay profecías, Dios puede usar a cualquiera y dar una profecía en una iglesia, sí lo puede hacer, no tengo ninguna duda. Y apóstoles somos todos enviados a abrir iglesias, a predicar la palabra, a abrir iglesias en las casas, donde sea, no importa. Dios tiene que ser predicado, el Señor tiene que ser predicado, el evangelio tiene que ser predicado, la gente tiene que ser sanada, tiene que haber milagros, tiene que haber gente que realmente... Pero milagros, no me refiero a milagros, a ver, vi una luz, no, mis hermanos, no. ¿Qué te hizo la luz? A ver, no, el milagro está en que tu vida cambie, en que seas transformado, en que el que robaba no robe más, el que mentía no mienta más. ¿Me entienden? Eso es milagro. Tener un encuentro con Jesús, no hay mayor milagro que ese, mis hermanos. Que Dios bendiga sus preciosas vidas. Nos estamos retirando, Dios mediante, hasta el próximo, estoy buscando la alabanza con la que finalizamos, hasta el próximo lunes, con lo que Dios nos diga, ¿sí? Que Dios los bendiga. Chao, gracias por estar ahí. Rey de reyes, Señor de señores, te amamos, Señor, te bendecimos, Jesús. Santo eres, digno eres. Gracias, Señor. Gracias por tu programa. Gracias por estar en mi vida. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, Chao. gloria, Que Dios los bendiga. aleluya.